Hola, icónicas. ¿Alguna vez has pasado tanto tiempo concentrada en algo que ya no sabes ni qué es el arriba, ni qué es el abajo, ni qué es ignores, ni a qué hora naciste? ¿Alguna vez has pensado cuánta dopamina necesita tu cuerpo para interesarse en algo? ¿Alguna vez te has enterado de un chisme tan jugoso que te fundes en él y ya sientes que estás demandando por difamación a Justin Baldoni? ¿O que le escribiste un disco a tu ex esposo como Lily Allen? ¿O a Rauw Alejandro como la Rosalía? A mí tampoco. Pero esto se llama Hiperfoco y este podcast es Neurodivina. Incómoda, icónica, locura supersónica. Yo soy Neurodivina, mi amor es medicina. Ante la indiferencia, soy la perra conciencia. Bueno, pues el día de hoy hablaremos del hiperfoco, o como yo le digo, el hiperfocus pocus, que es un estado de concentración intensa y prolongada que nos pasa a las personas neurodivinas. Ojalá fuéramos todas como Nikola Tesla y inventáramos el Wi-Fi o estuviéramos enganchadas haciendo muchas fórmulas matemáticas, pero yo lo uso en TikTok. Es una especie como de modo túnel en el que te sumerges en algo que te interesa y te estimula muy cabrón, y te estimula más, y te estimula más. Estamos rodeadas de estímulos. Todo el tiempo estamos rodeadas de estímulos. Hay estímulos que a las personas neurodivinas no nos gustan nada. Como que enfrente de mi casa estén en una obra y todo el tiempo estoy escuchando ¡eres puto! También. Me sobreestimula, ¿no? De pronto estar en un antro o estar escuchando música muy estridente, como la banda, cuando voy al mercado y de pronto hay unos trombones pasando con San Juditas Tadeo, ¿cómo me quiero quitar la vida? Pero también hay estímulos que son muy chingones. Hay estímulos que nos dan placer. No solo es concentración lo que siento, es una absorción total. Y es un esquema muy cagado porque yo, como ya les conté, pues fui una persona que no podía poner atención en la escuela porque los esquemas de atención del sistema escolares, los clásicos, los lineales, no son para mi cabeza. Y ahora que estoy estudiando mi nueva carrera universitaria en TikTok, me doy cuenta que por qué no me dieron clases con un algoritmo. Porque es cabrón como la mímica del cerebro, los estímulos y esta sensación, por ejemplo, que yo tengo en las redes sociales de sentir que el siguiente contenido va a ser más estimulante, que el siguiente contenido va a ser mejor, que el siguiente contenido me va a dar lo que necesito, me empieza a meter como en unos huracanes de información y termino dándome cuenta que ya me sé toda la letra del nuevo disco Western Girl de Lily Allen que le escribió a la estúpida de su ex marido. Y es real, o sea, yo me puedo clavar en lo que le dijo Cynthia Clitbo a Laura Zapata y ya pasaron 4 horas, el tiempo se distorsiona, mis necesidades básicas se suspenden, se acabó comer, nos olvidamos de dormir o la obsesión de la semana. Y lo cabrón es que esto tiene que ver con la dopamina y los químicos cerebrales, cómo yo me engancho con los estímulos que están a mi alrededor. Ahora, ¿qué es el hiperfoco? Bueno, a esto le llamaremos la era calabaza. ¿Con qué me obsesiono? Con lo que sea. Mi último hiperfoco fue una calabaza. Todo empezó, por supuesto, en un TikTok, ¿no? Aquel TikTok en el que yo estaba viendo, de pronto estoy viendo una calabaza preciosa a la que le meten unos ajos, le ponen un romero, le ponen mantequilla, la meten en un horno y yo... Olviden, no sé lo que tenía que hacer hoy, pero hoy tengo que hacer esta calabaza. Y entonces voy al mercado, encuentro la calabaza, cuesta 80 pesos el kilo, me estresa cabrón, no me importa, me regreso, hago una sopa, pero ya a la hora que hice la sopa, ya estuve viendo muchísimo contenido sobre todas las cosas increíbles, maravillosas y espectaculares que puedes hacer con una calabaza. ¿Cuánta proteína tiene la calabaza? ¿Cuánta proteína tienen las semillas de calabaza? Las semillas de calabaza son una superfood y tienen 4 veces la proteína que la calabaza misma. Y además se pueden hacer cosas saladas, cosas dulces, se puede hacer un café, se pueden hacer unos pancakes, se puede hacer una sopa, se puede hacer un vestido de calabaza. Y entonces ya para cuando baja Palini las escaleras yo estoy de que no me hables ahorita, ando con la calabaza. Siémbrala, porque aparte Pali es como hiperfoco de las plantas, ¿no? Entonces yo me obsesiono en la cocina y luego voy y le doy unas semillas y le digo, siembra esto porque cuando se acabe el mundo lo vamos a necesitar, que es... pues otra de mis obsesiones, ¿no? Ustedes saben cuando se acabe el mundo. Esto se llama la era de la obsesión digital de Mi Ramírez.
No puse atención en ninguna clase porque no se podía scrollear. Y pues sí, a veces estoy en TikTok y no estoy haciendo absolutamente nada productivo. Por eso me da mucho coraje que de pronto me digan, no, que tienes cortisol, tienes cara de cortisol, tienes cuerpo de cortisol, ascendente en cortisol. ¿Por qué tanto cortisol? ¿Por qué? ¿De qué tanto estoy estresada, TikTok, si estoy viendo cómo hacer un Yakult con 3 ingredientes? Estoy viendo cómo hacerme una trenza de burbuja. Estoy viendo a una capibara ser transportada por otra capibara. ¿Por qué voy a estar estresada? No lo termino de entender, pero el cerebro absorbe información como un collage. Y esto se convierte en una cosa que no es falta de autocontrol, sino que está diseñado para hablar nuestro idioma. El Internet ahora está diseñado para hablar nuestro idioma. ¿Cómo chingados va a competir un maestro de matemáticas con una cuenta de Luisito Comunica? No sé. Y algo me pasa muy cabrón con el hiperfoco en los chistes, ¿no? En los chistes también me pasa. Yo lo describo como una idea que estoy rumiando por días y días. Si tú eres neurodivina, a lo mejor tus ideas no las necesitas apuntar en su totalidad. A lo mejor no necesitas poner qué se me ocurrió primero y qué se me ocurrió después, porque tu cabeza no funciona de forma lineal. A lo mejor estás dándole vueltas y vueltas y vueltas a la misma idea. ¿Estará Justin Bieber marihuano o tendrá problemas de salud mental? ¿Necesitará ayuda o se comió un comestible que lo dejó malito como a ti el sábado pasado? Y estoy dando vueltas. Llega un momento en el que esta situación empieza a comerme y entonces la necesito escribir. Y a partir de que la escribo, hago una cosa que se llama escritura libre, que es básicamente no despegar la pluma del papel por ciertos minutos, entregarme la idea y soltar todo lo que se me ocurra. Y a partir de ver esa escritura libre, alcanzo a distinguir dónde están las cosas que me están dando risa de esto y las vuelvo a rumiar por una semana. Esto es algo que mi cerebro hace con absolutamente todo. Tipos de calabaza, proteínas, semillas, superfoods, la Bea en la granja VIP, el nuevo disco de Rosalía, absolutamente cualquier cosa que se les ocurra. Y esto es muy chingón porque me da como un entendimiento de la vida mucho más veloz. Hace poco me preguntaron que qué cosas leía cuando yo era chiquita, ¿no? Y la verdad es que yo, más joven, leía mucho más. A veces leía cosas que no entendía, pero el tiempo que me tardaba en absorber información era muchísimo. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía 11 años cuando agarré el Quijote de la Mancha, lo abrí y dije, no entiendo un culo. A ver, otra vez voy a volver a empezar. No entendí un culo. A ver, voy a dejar que pasen 2 años. Otra vez no entendí un culo. Y me pasó lo mismo con 100 años de soledad y con los libros que estaban en el estudio donde yo estaba viendo la tele y de pronto me aburría y los agarraba. Para cuando yo logré entender 100 años de soledad, para cuando yo logré entender el Quijote, ya había pasado muchísimo tiempo. Entonces, lo que pasa hoy por hoy con las redes sociales es que el TikTok le ofrece al cerebro con TDA o con autismo lo que busca naturalmente. Estímulo constante, videos cortos, rápidos y sobre todo recompensa inmediata. Los que somos adictos a la dopamina sabemos que lo que más nos gusta es la recompensa inmediata. Que si me tomo el chocolatito y ahorita está dulce y calientito. Que si muerdo la dona está deliciosa. Que si chupo una cola también muy rica. Todo eso es recompensa inmediata, ¿no? ¿Eso qué significa? Dopamina a demanda. Cada vez que yo abro la aplicación, se siente en mi cuerpo como deja de importar el mundo, que yo no sé si voy a poder pagar la renta, que debo un chingo de dinero en la Amex. ¿Eso qué importa? Porque tengo esta pequeña adicción a la dopamina que me está dando y dando estímulos. Y además, como les decía, el algoritmo es completamente hipersensible y entonces detecta tus intereses con una precisión tan quirúrgica que parece que te está leyendo literalmente. Y tú preguntarás, ¿pero qué tienes en tu algoritmo? Me encanta que preguntes eso. Tengo en mi algoritmo astrología, todas las piedras del mundo. Mira, esta piedra es esto, mira, esta piedra, esta otra, esta piedra es para protegerte, esta piedra es para la vida. Tengo, obviamente, numerología, tengo mucho woo-woo, o sea, mucha brujería, mucho hechizo de que ponen una vela y si alguien se pasa de verga, clávale en un limón un clavo, o sea, también de la fea. Y qué más, mucho chisme. Ay, cómo me gusta el chisme, pero güey, a veces neta caigo en los fake news. El otro día le dije a Pali, oye, ¿será que Jenny Rivera sí revivió? Y me dijo, no mames. Dios quiera, verdaderamente, Dios quiera.
Sí hay un lado oscuro. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace muchos años, yo escuchaba podcast así en Apple Podcast. Y me obsesioné con un podcast que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero que hablaba de teorías de la conspiración y específicamente con una serie de episodios que tenían que ver con el MK Ultra. Esto fue pre-leyendas legendarias y así, o sea, en inglés, haz de cuenta. Y entonces yo decía, ay, qué padre mi podcast, voy a lavar los trastes y escuchar del MK Ultra. Olvídame, en una semana yo ya pelona, pálida, sintiendo que vienen por mí en un helicóptero en la madrugada porque maté a Colosio. O sea, se volvió fuerte, o sea, porque yo no podía parar, me sentía físicamente mal con la información, que si secuestros, control mental, que si los niños los secuestran y entonces después se vuelven asesinos. Y como ya les dije, la imaginación de las neurodivinas es peligrosa, güey, se desborda. Y hay veces que yo estoy tan obsesionada con algo que no puedo dormir, que mi mente entra como en un loop. No sé si les ha pasado a lo mejor con los jingles de los comerciales, pon tú, ¿no? Así de que, con juguetes mi alegría, aprendemos y jugamos. ¡Ay, qué padre! Y luego, con juguetes mi alegría, ¿qué más? Con juguetes mi alegría. Con juguetes ya te quieres matar, porque ya pasaron 6 horas y no para tu cabeza de repetir ni siquiera la canción completa, la mismita frase del comercial que solamente tuviste que escuchar una vez. Y entonces te desmoronas, güey. O sea, el nivel de atención también hace que la imaginación y que los loops, esto según yo se llama un loop. Acuérdense que yo no soy doctora en nada, pero estoy bien y me tuve que poner a investigar, ¿no? Y entonces esto se llama un loop. Y los loops también me suceden, por ejemplo, el hiperfoco a veces oscuro, en el sentido de que los loops pueden ser los juguetes mi alegría o también puede ser un pensamiento intrusivo, ¿no? Alguien se enojó conmigo, voy a perder mi trabajo, no voy a poder con esto, no voy a poder con esto. Y lo peor y lo más duro que me pasa es, güey, cuando estoy enojada y me estoy peleando y digo, no me importa. ¿No les ha pasado? Ay, a mí me vale verga lo que me hayas hecho, Gabriela, ok. Y entonces voy y me acuesto en mi camita y me tapo y digo, ay, qué rico que voy a dormir. Y nada más estoy discutiendo con la muchacha en mi mente, así pero haz de cuenta que la tengo enfrente y entonces empiezo. ¿Te acuerdas el otro día en el 2021 cuando te valía verga y no me volteaste a ver cuando yo te dije, ¿quieres ir al cine? Así estoy, pero sin parar y sin parar y sin parar y sin parar, hasta el punto, chiques, que yo tuve que empezar a tomar medicamento para dormir, porque si yo estaba lupeada con algo, me robaba la paz por un chingo de horas. Y al otro día estoy drenada y desgastadísima de estar en el hiperfoco del conflicto. Qué cabrón esto que estoy diciendo, porque el conflicto tiene que ver con es un estímulo cerebral también, está generando químicos también, está poniéndote en un estado alerta, de adrenalina, de defenderte. Y a veces, y sobre todo cuando venimos de esquemas traumáticos fuertes, ese estado es un estado al que el cerebro se acostumbra bien cabrón, güey. O sea, el cerebro se acostumbra a estar mal. El cerebro se acostumbra a estar pensando de dónde va a venir el siguiente vergazo. El cerebro se acostumbra a estar peleando y a sentir que en cualquier momento se tiene que defender como si fuera no la muchacha con la que vivo, sino un león el que está entrando por la puerta, ¿no? Entonces, sí se convierte como en una cosa que me puede a mí asediar. Yo me acuerdo que mis primeros ataques de pánico, ya se puso fuerte el episodio, ni modo, soporten, ahorita estoy sola y voy a decir lo que quiera. Fueron porque vi Donnie Darko, güey. Donnie Darko, que es una película que ya ni me acuerdo que está, solo me acuerdo que había un conejo bien pinche feo, ¿no? Y entonces yo me iba a dormir y yo se los juro que decía, es que si yo cierro los ojos, me va a salir el puto conejo de la cabecera. ¡Ah! Aparte solo era una botarga, o sea, como que mi miedo llegaba así, la extensión de mi miedo era la botarga del conejo de Donnie Darko. Güey, días y días, pánico, gritos, no puedo dormir. Mi mamá, ¿qué pedo? Me tenía que ir a dormir con ella a los 10, 11 años. Un temblar, un sentir que me están persiguiendo en las escaleras. Y eso, yo la primera vez que fui a terapia estaba bien, bien chiquita y fue una de las primeras cosas que le dije a mi psicóloga de que yo creo que ya me estoy quedando loca porque siento que me persiguen. Y me dijo, no, tienes una imaginación muy extrema. Claro que ahora entiendo como un rasgo del espíritu
espectro en el que estoy, en el que vivo, el espectro del autismo. Pero me pasaba, por ejemplo, también con la película eso, pinche Stephen King, cómo nos hiciste daño, maldito perro, güey. Nos arruinaste la vida. Y aparte a los papás en los 80 se les hacía bien fácil dejarte con la película más espantosa del mundo ahí. Buena suerte, hije mía. Y entonces ahí te quedabas temblando en tu casa. Dije, qué padre la pijamada. Y estás viendo al payaso eso salir de una puta coladera. De una coladera. De la coladera de la regadera. Tú sabes lo que era para mí bañarme, güey. Si de por sí no me gusta bañarme cuando hace frío, imagínate si sale un señor de la coladera. No mames, era un estrés. Y era una fijación muy cabrona de mi mente con una sola escena, ¿no? La escena donde el payaso está hablando desde la coladera. Y eso me hacía sentir súper vulnerable, ¿no? Cuando vi El Sexto Sentido, por ejemplo, por eso ahora ya no veo películas de terror, porque, ¿no? Pero cuando vi El Sexto Sentido, que también estaba chiquita, hay una escena en la que Misha Barton, de D.O.C., cuando era niña, que sale en El Sexto Sentido, saca la mano de abajo de la cama y espanta al niño y lo agarra como del pie. Bueno, yo no podía bajar los pies de la cama. O sea, yo decía, ya va a venir la niña fantasma a jalarme las patas, ¿no? Y era como súper susceptible, y eso es algo que hoy hace que yo pueda tener este espacio, porque soy susceptible a las historias. No tenía ni siquiera que ser una película de terror, no tenía, o sea, podía ser una historia que me contaban. Ubican que los primos se juntan así, vamos a contar historias de miedo, olvídalo, una semana en pánico, la niña Mir, ¿no? Que además, pues yo era también una niña súper introvertida, entonces yo no le decía a nadie, más que a Ava, ¿no? Me hacía la de que, ay, sí, qué padre las historias de terror, y luego en mi casa así, no chingue. Entonces era un estrés como constante y después me fui dando cuenta que eso también me hace un artista bien interesante, porque esta misma capacidad que cuando yo era chiquita me abrumaba, y sobre todo cuando se trata de cosas que tienen que ver con el terror, el miedo, la desgracia y la tragedia, pues me engancho cabrón, pero todas las historias me ponen. Las historias son como mi droga favorita. Ahora vamos a lo que sigue, que es ¿por qué sucede el hiperfoco? Como les decía, es una cosa un poco más instintiva, o sea, no es una decisión consciente, no es algo que estemos haciendo como de que hoy tengo un chingo de ganas de drenarme viendo el Instagram de mi ex. No, o sea, cierra tu cuenta de Chicharrones García, para de stalkear a tu ex, pero entiendo que no es una elección consciente, ¿no? Es una forma del cerebro de regular interés, la motivación y la dopamina. Y güey, para una persona que se aburría tan cabrón en la escuela, que neta, yo escuchaba a las maestras como ubican, ya sé que voy a hacer una referencia del antier, pero como en la caricatura Charlie Brown, así que la maestra, o sea, ya para la tercera hora de ponle atención a la misma señora, ya yo no le veo ni dónde tiene la cara, ¿no? Y entonces, que a mí me motive algo es muy emocionante, ¿no? Que mi cerebro tenga ganas, interés de hacer algo. Y pues sí, claro, es muy normal. La gente, por ejemplo, neurotípica me dice, yo lavo los trastes los domingos. ¡Ew! Los domingos no son para lavar los trastes, son para comer hongos y hacer como que tocas instrumentos. O sea, no, como que la gente neurotípica tiene espacios muy concretos en su vida para hacer ciertas cosas. Se levanta temprano, hace lo mismo todas las mañanas, desayuna lo mismo todas las mañanas. Yo no puedo desayunar lo mismo todas las mañanas, enloquezco. Yo necesito averiguar todas las posibilidades que tiene una calabaza, y eso va a implicar ir a tragar calabaza toda la semana, pero en formatos distintos, ¿no? Las tareas que ganan interés disparan completamente los químicos del cerebro y entonces, boom, despiertas, floreces, hiperfoco. El cerebro se engancha como yo cuando conocí a Belinda, ¿no? Siento que se me ilumina como en los memes. El hiperfoco y la neurodivergencia van completamente juntos, es un rasgo común y depende de la neurodivergencia que tú tengas, pues, cómo lo vives. Por ejemplo, en el TDA tiene que ver un chingo con la recompensa inmediata, ¿no? Y también dicen, en el TikTok, que el TDA tiene que ver también con la necesidad, como les decía, de la recompensa inmediata, de recibir el estímulo, de sentirte bien ahorita. Y por eso las personas que estamos en el espectro también del TDAH, pues tendemos a tener conductas adictivas, güey, porque todo nos gusta un chingo, ¿no? Y de nuevo, yo veo a la gente neurotípica de lunes a viernes como papaya. Me mato, Patricia, me quito la vida, ¿ok? Entonces, en el autismo, por ejemplo, o sea, a diferencia en el TDA, que es rápido, en el autismo es profundo, ¿no? Por ejemplo, Pali tiene TDA y yo soy autista. Entonces Pali me dice, oye, güey, me enteré de un chisme, no seas mamón. O sea, como que vi medio una así de que quién sabe qué pasó
pasó con Lolita Cortés en la granja VIP? Y yo, permíteme tantito. Y regreso 3 horas después, habiendo soltado mi día de trabajo, pero con la minuta completa, hora por hora, de todo lo que pasó con Lola Cortés, ¿no? Eso a mí me da confort. Cuando yo estoy investigando algo, por ejemplo, que alguien me dice una palabra que no conozco, o que alguien me cuenta una historia sobre algo, o que alguien que me gusta tiene algún interés, entonces yo voy, investigo como una perra. Por eso me encanta ChatGPT, porque además me la facilita, ¿sabes? Me pongo a platicar. Pero entonces, ¿qué más con esto? Pero entonces, ¿qué más con esto? Pero a ver, dime, por ejemplo, una vez me hiperfoqué, güey, con los delfines. Y con el hecho de que los delfines son criaturas capaces de tener emociones mucho más cercanas a las humanas que las de otros animales. Y me puse a investigar y me di cuenta que también hay muchísimos procesos de parto acuático en el que las mujeres dan a luz en el mar con los delfines, y gracias a la protección y la forma que tiene el sonar, emiten ciertas vibraciones y frecuencias que hacen que las mujeres no sientan dolor, y hay algunas mujeres que han reportado éxtasis dando a luz alrededor de los delfines. Ajá, bebé. Pero no solo es eso. Pero no solo es eso, güey. Una vez, una mujer se enamoró de un delfín porque resulta que estaba estudiando las emociones de los delfines y se fue a vivir como un acuario y lo iba a visitar a su tanque, pero entonces empezó a comunicar con el delfín y empezó a registrar cuáles eran los sonidos que hacía el delfín, y además lo que ella estaba investigando era si el delfín podía o no hablar, si no podía o no aprender el idioma inglés, y entonces le empezó a enseñar también cómo comunicarse con ella, hasta el punto en el que dejó de vivir en un tanque y la mujer le puso agua a su casa, blindó las paredes, blindó los muros y tenía su escritorio, y ella vivía colgada como chango así en tapancos, y el delfín vivía en el agüita abajo, y ya no quería estar con ninguna de las personas que lo estaban investigando más que ella. Y aquí viene un dato tricky, porque el hiperfoco nos llega a lugares fuertes, ¿ok? El dato tricky es que pues resulta que el delfín se enamoró tan cabrón de ella que para poderle dar información y para poderlo estudiar, el delfín no lo hacía si ella no le hacía rico al delfín. Y entonces ella empezó a hacer estas cosas y a decir que, o sea, a nombrarlas como son, y a decir que para ella no era una relación erótica, que era una cosa que sucedía para poder seguir estudiando el delfín, pero que ella notaba el apego tan cabrón que tenía el delfín con ella. El centro de investigación se cerró, no me sorprende tanto, pero güey, el delfín se mató. El delfín a lo mejor vamos a tener que blipear eso, pero el delfín se hizo la automorición, como le llaman los chavos de ahora. Me parece que se hundió en el agua y cerró su hoyo de respiración, una cosa así como desde la total voluntad. Entonces, este tipo de cosas a mí me dejan pensando, no mames, o sea, ¿qué posibilidades hay? Además, hay gente como desde la espiritualidad que dice que los delfines tienen los códigos de la humanidad, que tienen una forma de entender el mundo que los humanos no, y que además tienen, eran muy importantes en el Atlantis, eran muy importantes para la comunicación telepática, y además se dice que también tienen comunicación con los extraterrestres. Mir, ¿de qué estás hablando? ¿Que no era un episodio sobre ciencia? ¡No! No. Es mi hiperfoco y yo hago con él lo que quiero, ¿okay? Pero eso es lo que me pasa, güey. O sea, y entonces yo me quedo así, pero fría de que, güey, podría hablar con un delfín. ¿Y qué pasaría si intento telepatearme? ¿Cómo le hago para meterme a la alberca? ¿Cómo? O sea, ese tipo de cosas son las cosas en las que yo paso mi tarde. ¿Por qué? ¿Por qué, bebé? Te preguntarás. Pues porque soy autista. Y estoy disfrutando mucho el decirlo, estoy disfrutando mucho tener un podcast que se llama Neurodivina, estoy disfrutando mucho también el entender que las cosas que me han pasado toda la vida no solamente no son horribles, sino son herramientas que se pueden volver emocionantes si yo me hago amiga de mi cerebro. Y he estado pensando cómo explicarles a ustedes qué es para mí el autismo, y entonces pues pensé en algunas cosas, ¿no? Autismo es recitar el disco completo de ¿Dónde están los ladrones? Con todo e instrumentos. Autismo es pasar del amor al odio así. ¡Ay, qué rica limonada! ¡Qué asco! ¡Me ataca la chía! Autismo es tomar literal cuando te dicen, mira, hay que vernos. Ya nos estamos viendo, Patricia. ¿Qué quieres de mí? Autismo es pensar que estás ligando y darte cuenta que no estás ligando cuando la persona que te gusta se te acerca y te dice, Mir, estás bien porque tienes 20 minutos viéndole así.
Autismo es saber todas las razas extraterrestres que estuvieron involucradas en el proyecto genético de la creación de la humanidad, pero no tener idea cuándo se verifica el engomado amarillo. Ese es el autismo. Para mí, las ideas se entretienen. Eso es en donde yo me engancho. Y es muy cabrón porque yo tengo personas en mi vida que obviamente la mayoría, 99.9 personas en mi vida son súper gugu, ¿no? Pero hay algunas personas mentales en mi vida, por nombrar alguna, mi amistad Kikis, que me dice, mira, no puedes estar pensando que no está bien vacunarte, vete a vacunar, ¿no? Y que me cuestionan y que me dicen, güey, pero es que, o sea, como es tan interesante investigar información verificada. Y yo, pero ¿cuál es la diversión en eso? O sea, a mí lo que me gusta son cosas que yo puedo contar, ¿no? El placer me la da la historia, no la comprobación. Lo que yo siento cuando estoy pensando, ¿qué habrá sido para esta mujer saber que su amigo el delfín se desvivió sin ella, güey? Que es un rollo así como para una película de que la forma del agua, ¿sabes? Y como nunca vamos a construir la verdad, como nunca vamos a saber la verdad absoluta, porque hay muchísima arrogancia en la humanidad y eso también es un punto de vista neurodivergente. Hay mucha arrogancia de pensar que todo se sabe y que todo está escrito y que todo está hecho y que solamente a través de las máquinas y del entendimiento lineal podemos comprender las cosas. Hay cosas, como lo dijo Priscila en un episodio pasado, que solo se saben. Hay cosas que solo se sienten. Hay cosas que solo nos atraviesan y decimos, ¿no? Entonces, a mí me emociona muy cabrón, me emocionan cosas que neta, yo estaba escribiendo este guión y decía, ¿será que yo les digo esto que me emociona? Pero es que me da pena. Bueno, me la aguanto. Entonces, cuando yo digo el proyecto genético del que nació la humanidad, me refiero a la historia de que los aliens, este es otro hiperfoco, ¿ok? Los aliens, o sea, los Anunnakis, necesitaban extraer minerales de la Tierra, ¿ok? Y entonces, como estaban necesitando extraer minerales de la Tierra para, en teoría, calibrar el clima en su planeta, en la galaxia Andrómeda, vinieron a la Tierra, que la Tierra era una de las bibliotecas galácticas, una de las 12 bibliotecas galácticas. ¿A qué me refiero con que es una biblioteca galáctica? Una biblioteca galáctica es un lugar donde se pueden gestar muchas especies. Incluso hubo uno de los puntos que uní en esta información es que hubo un artículo muy interesante que decía la NASA que tal vez el agua fue traída del espacio, que el agua no es endémica de la Tierra. Es una teoría que tenía la NASA, ¿no? Casualito. Y entonces, digamos, toda la creación, toda la fuente de la vida en la Tierra fue el agua, ¿no? Y la evolución genética, que lo que estaba investigando cuando estaba hiperfocada con esto, la evolución genética no es lineal, ¿no? Como antes se decía que el último eslabón, porque un eslabón A y un eslabón B, y entonces el eslabón C tiene que ser lineal, sino es como una ramificación de árboles, ¿no? Y entonces se fueron haciendo las bacterias, se fueron multiplicando las células, se fueron evolucionando los animales y fueron saliendo, y ya cuando los Anunnakis llegan a la Tierra, ya había una biblioteca súper vasta, cósmica, de muchos seres vivos. Incluso se dice en un libro que se llama Tierra, de hecho, incluso se dice en este libro que esta biblioteca galáctica tiene una diversidad de especies tan cabronas porque hay muchas que no son endémicas del planeta, sino que se pusieron aquí, como por ejemplo los pulpos. Hay quien dice que los pulpos son capaces también de una inteligencia superior, que incluso tienen comunas debajo del agua donde se hacen sus cuevitas y cada quien vive en sus cuevas, que son capaces de utilizar el cerebro de una manera que nosotros no conocemos y que se parecen mucho más a otras especies extraterrestres que a nosotros, ¿no? Entonces, el hecho de que la Tierra sea una biblioteca galáctica, una de las 12 bibliotecas galácticas, lo hacía un lugar súper emocionante para venir aquí a pasar el tiempo, bebé. ¿Sabes? O sea, era, ya sabes, como el Tulum de los aliens. Aquí se venían a pasarla feliz, aclicioso, las playas, las selvas, el bosque. O sea, la biodiversidad que había lo hacía un lugar espectacular. Pero entonces los Anunnakis fueron los primeros en hacer contacto con la Tierra con un propósito, pues, de explotarla, ¿no? Y entonces empezaron a extraer los minerales, pero los chavos dijeron, ay, no manches, es que como que está bien cansado lo de la explotación de minerales, hay que meterse a la cueva y hace frío, no, mejor que alguien nos haga el paro. Y como el fascismo ahora, pensaron igual, o sea, dijeron, vamos a modificar el ADN de estos primates que ya existen en la Tierra,
Recuerden que esto es solo una historia por propósitos de entretenimiento, ¿eh? No se claven. Vamos a modificar el ADN, ¿no? Incluyendo una mezcla entre su ADN y el nuestro. Por lo cual van a crecer más, su cerebro va a crecer más, su cabeza va a ser distinta, se van a erguir y van a tener posibilidades de evolucionar su forma de utilizar la mente, digamos, ¿no? Pero además se supone que no hicieron eso, o sea, se supone que fue un proyecto genético como tal en el que vinieron a, digamos, poblar la tierra de los nuevos humanos, ¿no? Que en el primer sentido estaba puesto ahí para que los humanos les ayudaran a extraer los minerales que eventualmente se iban a ir del planeta. Pero lo que pasó fue que, pues, en este episodio de Los Aliens También Lloran, pues tuvieron algunas vicisitudes, ¿no? Por ejemplo, se dice, güey, que el proyecto Adán y Eva era eso, era un proyecto genético, pero que previo a que fuera un proyecto genético fue Adán y Lilith. Y Lilith se supone que era una vamos a decirle morra, ¿no? No sabemos cuántos ojos tenga, pero vamos a decir morra, ¿no? Era una morra muy perra, güey. O sea, se supone que Lilith era una morra muy cabrona, una científica con un chingo de entendimiento y que entonces cuando llegó a la Tierra y la pusieron con el Adán y le dijeron, pues ahora te vas a dedicar a procrear y a procrear y a procrear, les dijo, por supuesto que no, preciosa, es con permiso, yo me voy con el malo. Y entonces se peló, güey, se peló. Y se tuvo que reducir la forma, se tuvo que adaptar la forma en la que se estaba haciendo este proyecto genético y se supone, crear genéticamente, potato, pero traer a Eva, ¿no? Y que en teoría Eva y Adán en el jardín del Edén, pues era un experimento genético. Ahora, en este rush del que les estoy hablando, pues también están otras figuras, porque una de las cosas que me generan mucho hiperfoco son los símbolos, ¿no? Cómo los símbolos se pueden ir representando de una manera y de otra en diferentes historias. ¿Por qué la historia de Jesús son 35 historias iguales, ¿no? Del sol naciente. ¿Cómo se conectan los símbolos unos con otros? Y en este caso, mi símbolo favorito era Lucifer. Lucifer se supone que también era era parte de este experimento genético y la teoría de Lucifer desde diferentes frentes, hay muchas historias sobre cómo Lucifer se hizo Lucifer, el ángel caído, pues era que era la luz del conocimiento. Era la luz del conocimiento. Eso quiere decir que, ¿cómo lo digo? A ver, en el Cábala que es un rollo muy antiguo, se estudian las escrituras como judías, ¿no? Y se supone que hay como un misticismo dentro del Cábala, se supone que Jesús era un maestro del Cábala y lo poco que yo estudié del Cábala tenía que ver con las energías masculina y femenina. A ver, yo no soy Tami Parra, yo no les voy a venir a decir que se pongan a barrer, ¿ok? Vamos a hablar de algo más elevado, bebés. Tómense su café, fúmenle al porro que se viene, ¿ok? Entonces se supone que la energía femenina como un concepto independientemente de que nos involucra a todos, sin importar cómo sea nuestro cuerpo. Se supone que la energía femenina es una vasija, ¿ok? Esa es la metáfora, ese es el símbolo. Es una vasija que crea su propia luz, pero además de crear su propia luz, tiene la capacidad de darle forma a la luz externa. Eso, el vacío, que sería la luna, que sería el Tao, que sería la oscuridad, que sería la feminidad en términos esotéricos, también existe la parte masculina que es la luz, que se vierte como si fuera agua sobre la vasija. La vasija le da forma. Si la vasija está clara y la vasija no está estoqueando sus likes en Instagram, todo saldrá bien. Pero si el agua también no trae conocimiento y trae pura porquería, pues también pobre vasija, ¿no? Entonces, básicamente, en el Cábala, la fusión de las dos energías se convierte en un máximo de potencial, en una forma de potenciar nuestra luz. Este rollo tan antiguo, que está además presente en muchísimos mitos de la luz, del conocimiento, tiene que ver con el sagrado masculino. Y tiene que ver con esta figura de la que se enamoró Lilith, que era la luz del conocimiento. Imagínate lo hot de ese viejo. O sea, la verdad, yo sí me bajo los chones, la neta, ¿no? Y se supone, a ver, de nuevo, propósitos de entretenimiento, no te enganches, pero
Se supone que este güey estaba a cargo del proyecto Atlantis y que renunció. Se supone que este güey y Lilith dijeron, ya no queremos formar parte de esto, con permiso, nos vamos a hacer la rebelión. Y se tumbó el Atlantis. Para quienes no lo sepan, a ver, el Atlantis es un mito que es hiperfoco, que se originó desde Platón, ¿no? Platón escribió estos como cuentos de ficción que hablaban de una tierra en donde, para empezar, los humanos eran mucho más altos, tenían capacidades de telepatía, tenían capacidades de levitación, tenían capacidades de teletransportación, utilizaban la tecnología de los cuarzos y de los minerales, que son la misma que les dije de los Anunnaki, para poder hacer cosas, para poder hacer tecnología mucho más avanzada de la que tenemos ahora. Como que una selfie bien bonita, no, preciosa, una cosa que se llama Merkaba, que es una tecnología para viajar, que ahora se utiliza como una meditación para recordar esas capacidades que teníamos como humanos, que pues básicamente son dos pirámides superpuestas, o sea, una pirámide así y otra pirámide así. Y entonces, imagínate que tienes una pirámide así y otra así. Imagínatelo, ahorita. No vayas a cerrar los ojos si estás manejando, pero imagínatelo, ¿no? Y entonces, una pirámide gira a la derecha, bebé, y la otra pirámide gira a la izquierda de forma simultánea. Genera una energía desde tu visualización, desde la manera en la que tú lo visualizas, parecida a cómo se mueven los átomos. Entonces, este tipo de tecnología no solamente se usaba, güey, para meditar y qué padre ahorita que estamos en Tulum en el retiro. No, joto, la gente viajaba con Merkabas, güey. De hecho, se dice que se construyeron Merkabas tan grandes, cabrón, que uno de ellos está abajo del mar en el Triángulo de las Bermudas y por eso los aviones desaparecen. Hiperfoco, preciosa. Entonces, se supone que mucho antes, o sea, te estoy hablando de 10,000 años antes, existía una humanidad que no está en los libros de historia, porque es una humanidad que es correspondiente con esta herencia de información de los Anunnakis y que se supone que está presente en las civilizaciones sumerias, las civilizaciones prehispánicas, las civilizaciones egipcias. En teoría, se supone que además el Atlantis colapsó. Incluso ya les he hablado de Bashar, que es un güey que canaliza unos aliens bien acá. Y hace poco, que fue Día de Muertos, estaba viendo que en una conferencia dijo que se celebraba el Día de Todos los Santos y el Halloween y el Día de Muertos y todo eso como desde hace muchísimo antes de lo que creemos, porque el 31, 1 y 2 de noviembre fue el día previo a la caída del Atlantis, el día de la caída del Atlantis y el día posterior a la caída del Atlantis. Y por eso hay como una información súper profunda de que ese día mucha gente murió. Y entonces, hiperfoco. Y entonces, básicamente estaba el Atlantis, pero no era como lo único que estaba sucediendo, que se supone que está por donde están las Bahamas, haz tú de cuenta. De hecho, por ahí en las Bahamas, sí, la gente que ha buceado ha visto unas esculturas súper grandes como de piedra y como que no hay un entendimiento muy claro de por qué están ahí. Y luego está Lemuria, que Lemuria vendría siendo como Asia, hagan de cuenta, como la India, pon tú. Y Lemuria... Ustedes vieron Avatar, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan de Pandora, verdad? Sí. Donde las personas eran azules y tenían cola y se conectaban con los animales. Yo también tengo cola, pero es distinta. Bueno, haz de cuenta que eso se supone, y además hay muchísimos pueblos originarios que se enojaron con el director James Cameron y que además lo demandaron por estarse apropiando culturalmente de muchas cosas de las civilizaciones de los pueblos originarios, pero efectivamente se supone, allegedly, por entretenimiento nada más, Lemuria tenía unos humanos que tenían estas capacidades de una conexión profunda con la tierra, y con los animales y con la naturaleza, y que vivían en los árboles, pero de una manera distinta como nos enseñaron en los libros de historia. Y entonces cae el Atlantis. ¿Por qué cae el Atlantis? ¿Y por qué se entierra Lemuria? ¿Y por qué queda todo como fuera de los libros de historia? Porque eso viene a través del gran diluvio, bebé. Agárrate, preciosa.
El diluvio, o sea, se supone, ¿ok? Se supone, no me enredes. Se supone, güey, que se puso a llover en la tierra bien cabrón. Así como dice en la Biblia, el diluvio universal. Se supone que además sí hubo un arca de Noé, güey, porque me parece que es en unos jeroglíficos en Sumeria donde hay... bienvenidos a este episodio de Alienígenas Ancestrales, donde hay unos grabados de parejas de animales. Ay, no, es que nadie puede inventar estas cosas. Y entonces se supone, güey, que la tierra se cubrió de agua. Hay un montón de interpretaciones de lo que significa un diluvio, ¿ok? O sea, el diluvio en la Biblia, yo que tenía, acuérdense que yo me posicioné con la Biblia y entonces tenía mi Biblia para principiantes y me acuerdo perfecto que el diluvio era como, Dios estaba muy enojado con todos los humanos porque estaban cogiendo entre primos y entonces todos se ahogaron a la verga, pero es muy bueno y te ama, ven a misa. Y yo decía, ¿cómo? Pero hay algo que prevalece de esa historia que me parece muy interesante. No, o sea, el diluvio no se, o sea, como no se interpreta, o al menos yo no lo interpreto como un castigo divino porque me parecería muy como reduccionista narrativamente, ¿no? Pero sí hay un montón de lugares que hablan de que el diluvio vino precedido por un asteroide. Y entonces que había como un meteorito, hagan de cuenta, no fue un asteroide que chocó con la Tierra, sino como un meteorito que le llamaban la serpiente de fuego. Y entonces que antes de que empezara a llover, llegó la serpiente de fuego que iluminó todo el cielo y después empezó la lluvia. Hay un chingo de mitos que hablan de la serpiente de fuego y de la lluvia en la humanidad. Incluso hay unas como ruinas en Estados Unidos que tienen dibujada la serpiente. Pero el punto es que hay muchísimas civilizaciones que hablaban de la serpiente y de la lluvia, independientemente de si fue un castigo divino o si se tenía, o si fue porque Lucifer renunció al sagrado masculino y entonces cayó el Atlantis, o si fue porque fracasó el proyecto genético de la humanidad, o si fue porque se salió de control, o si fue solamente porque había mucho que llover y la tierra se tenía que enfriar. No sabemos por qué, pero llovió tanto que se inundó todo, que muchísima gente se murió, que muchísima otra gente tuvo que contar la historia de este diluvio, de cómo se subió a montañas, de cómo se subió a las pirámides, de cómo se subió a muchos lugares para salvarse la vida, y prácticamente la civilización humana tuvo que volver a empezar. ¿Por qué? Porque después del diluvio fue el congelamiento que se convirtió en el estrecho de Bering. Se supone que en Lemuria había un camino que cruzaba continentes, que se supone que los lemurianos pusieron piedras debajo del mar para que les fuera posible moverse de un lugar a otro adentro del mar. Pero entonces, ¿qué pasó? Todo se congeló, todo valió verga. Y ahí es cuando empiezan los libros de historia a cachar, ¿no? Llegan y dicen, no, pero sí, claro, es que caminaron y caminaron por el estrecho de Bering, como que dijeron, ¿qué habrá fuera de África? Bueno, vamos a ver ahorita que hace un chingo de frío. Y caminaron con sus pieles y encontraron y fueron. Nada de esto fue una puta casualidad. De hecho, los extraterrestres que seguían aquí, muy casuales ellos, pues se dieron a la tarea de darle instrucciones a la siguiente civilización. El conocimiento no se perdió. El conocimiento del Atlantis se supone que lo heredó Egipto. Y hay muchísimas cosas de la religión egipcia y de las cosas que conocemos como la historia egipcia que tienen que ver con esto. Ejemplo, cómo los egipcios interpretan la muerte, la iconografía, los dioses, Isis, Osiris, la resurrección de Osiris. No sé si ustedes sabían, pero Isis y Osiris eran hermanos y estaban enamorados. Y pues, chan, ¿no? Y estaban haciendo el rico y triácatela, que el marido de Osiris se enoja y que el marido de Isis se enoja y que me descuartiza los Osiris y reparte sus restos por todo el mundo. Isis fue buscando los restos de Osiris por todo el mundo para armar su rompecabezas de hermano novio. Ya hizo lo que pudo y se le trepó al chavo, ¿no? Imagínense el nivel de sacerdotisa que lo regresó a la vida, ¿eh? Nada más para que lo piensen. Y entonces, hay muchas historias egipcias, se supone que se relacionan con los mitos originales del Atlantis, pero eso no es lo único, bebé. Se supone que Quetzalcóatl, ¿sí ubicas? Fue uno de los güeyes, aliens, serpiente emplumada, que decían que llegó en un barco de serpientes. Esa es, o sea,
Ese es el mito, que Quetzalcóatl entró del mar, que llegó viajando, no estaba ahí, no dijo, aquí vivo. Se supone que llegó viajando del mar a darle información a la banda de cómo construir, a la banda, meaning las personas en Mesoamérica, sobre cómo construir nuevamente la civilización después del diluvio y el congelamiento. A mí me sorprende porque cuando yo me empecé a hiperfoquear con eso, me recordé que cuando yo iba a la escuela me dijeron que la civilización empezó después del congelamiento. ¿Qué? Y toda la mirada de mujer que pasó antes, no seas mamón. ¡Hiperfoco! Y ustedes dirán, Mir, ¿pero qué te pasa, güey? O sea... Aliviánate, por favor, preciosa. No me puedo alivianar. Estas son las cosas que yo hago en la soledad. Tenía mucho miedo de volver a grabar un episodio sola porque dije, es que te pones bien loca, güey. Luego te pones bien acá y se te suelta la lengua y empiezas a decir que esto, que el otro. Pero la verdad es que lo disfruto un chingo hablar con ustedes y sobre todo disfruto un chingo que me conozcan más a profundidad y que vean adentro de los recovecos de mi mente y las obsesiones que están ahí, ¿ok? Entonces, me gustaría que ustedes también me dijeran qué les causa obsesión. Porque yo quisiera que compartiéramos este hiperfocus pocus y que además estas cosas que a ustedes les causan obsesión me puedan causar obsesión a mí. Podemos seguir haciendo capítulos que a ustedes les mamen, ¿no? También les quiero recordar que el hiperfoco no es bueno ni malo, depende cómo se use, igual que la... ya tú sabes. Toda droga no es buena ni mala, depende de cómo se use. Y... sí vivimos en un mundo muy neurotípico que nos dice, no escuches audiolibros, deberías de estar leyendo. Deberías de estar platicando de política y de fútbol. A la verga, güey. Tus intereses son tus intereses y si a ti te gusta jugar Magic, si a ti te gusta jugar Dungeons and Dragons en un sótano vestido de mujer, por favor, date, bebé. ¿A quién chingados le importa? Esto es una forma de conectar con algo que nos mueve y nos atraviesa mental y emocionalmente. Y para mí, y yo quería hablar de esto porque siento que el hiperfoco y la neurodivergencia nos enseña que hay una manera integral de atravesar la información con las emociones, con el cuerpo, con la mente completa, con la concentración. Y ya se fue. Y que cuando algo nos apasiona es mágico, güey. Entonces, a mí me gustaría, si yo pudiera regresar así y hablar con la Mir, que estaba pasando la de la verga en la escuela, inventando que se desmayaba para no entrar a clases, le diría, güey, hay cosas que sí te interesan y que no te van a hacer sentir esta sensación de que el mundo es gris, como lo sientes ahorita. Hay cosas que te mueven muy cabrón. Y esas cosas son las historias. Danza entre la curiosidad, la dopamina y la pasión. No hay ningún pedo, bebé. Explora, saca tu probeta, haz tus mezclas. La clave es acompañarlo y no apagarlo. Pero sí ponte unas alarmas para comer, porque a mí luego se me pasa. También procura moverte un poquito, circular tu sangre, porque luego te va a doler la espalda baja. Y sobre todo, cuida tu sueño. Cuida tu sueño de tus obsesiones, bebé. Y disfruta cuando la mente se enamora de una idea, porque es como enamorarte de una persona. No puedes dejar de pensar, no puedes dejar de ver el chat, no puedes parar, no puedes dejar de sentir. Y esta naturalidad es la forma como más orgánica que yo conozco de aprender algo nuevo. El hiperfoco es un hilo invisible que le tira hacia lo que amamos. A veces salva, a veces enreda. Y cuando el mundo es caótico, el hiperfoco le da forma. Cuando todo se está desmoronando, el hiperfoco me da ancla. Cuando todo es helado, el hiperfoco me da fuego y refugio. Si se te pasa demasiado, ponte tu alarmita y sal. También puedes salir de ahí. Cuando yo salí de los delfines, verdaderamente salí ya despeinada, sin bañar 3 días, no sabía lo que era comer, pero tenía unas historias, bebé. Sal del fondo del mar, sí vas a poder salir y convive contigo, convive con tu hiperfoco, negocia con tus pasiones, güey. Qué hueva que solamente lo utilices para la persona que te contrató, para la corporación a la que estás haciendo rica con tu magia, güey. Úsalo para cosas que te mueven a ti, negocia con tu propia pasión. Nunca la pagues, pero no dejes que te queme. Y recuerda que valemos incluso cuando no estamos produciendo, baby. Bueno. Ahora,
Para terminar, porque ustedes saben que yo siempre hablo de una carta del tarot y en esta ocasión la carta del tarot es el mago. El mago es una carta súper interesante, es el primero de los arcanos mayores del tarot y es uno de mis favoritos porque tiene, así como yo aquí en Neurodivina, una mesa llena de instrumentos y su chocolatito. Esos instrumentos se tienen que usar uno a la vez. También tiene una mano arriba y una mano abajo, el mago, porque entiende la ley de cómo es arriba, es abajo. Y es la iniciación, es la encarnación del poder de la atención dirigida. Cuando tú puedes utilizar toda esta magia para ti, fíjense qué cabrón, güey. Permítanme tantito que yo les voy a decir. Usamos un chingo la magia para los demás, ¿eh? Estamos ahí viendo cómo enamorar al rufián, cómo ponernos bonitas para el Instagram, cómo hacerle para que caerle bien a todo mundo, ¿no? Pero ¿en qué momento, si utilizáramos este poder, esta tensión, esta magia y la redirigiéramos a nuestros propios intereses, ¿de qué manera estarías floreciendo? Representa la mente en acción, el mago. El mago, al ser el primer arcano del tarot, está transformando la idea en acción. Es la materialización de las cosas. Es el primer paso para que las cosas sucedan, que es decir, yo puedo. Es energía pura, dirigida, activa. Sobre la mesa tiene los 4 elementos. Su copita con chocolatito, que es el agua, la emoción, la espada, que es el aire, el pensamiento, el basto, que es el fuego, la acción, y el pentáculo, que es la tierra y la materia. Sobre su cabeza, güey, Joto, sobre su cabeza hay un infinito, güey. ¡Ay! ¿Por qué no les gusta el tarot? El infinito es el flujo mental continuo. Es esta sensación de que termina un pensamiento y empieza otro, y termina un pensamiento y empieza otro. La intención está dirigida como un rayo láser. El mago representa lo que tienes que hacer con tu hiperfoco. En lugar de regarlo scrolleando todo el día, enfócalo en una sola cosa y escribe, canta, pinta, esculpe, haz, chismea, platica, baila, ten un podcast, entra en el flujo. El mago crea sin darse cuenta del tiempo. El tiempo, como lo hemos hablado antes, no es lineal, no es primero pasa esto y luego pasa esto y luego pasa esto. Están pasando todas las cosas al mismo tiempo. ¿Cómo se maneja el tiempo desde el arquetipo del mago y la magia? El tiempo deja de existir como pasado, presente y futuro y se funde solo en el presente. El mago solo ocupa su presente y solo aprende un instrumento a la vez. Y por eso es el mediador de mundos, es el puente entre lo interno y lo externo. Y ahí vive el hiperfoco, como un portal entre la mente y el mundo. Yo soy Mir Ramírez, esto fue Neurodivina y nos vemos la semana que entra.